En esta clase aprenderemos qué es el operador Nabla, cómo utilizarlo. El operador Nabla, o a veces también conocido como el operador del, es un operador diferencial. Esto quiere decir que es un objeto que debe de actuar sobre otros para poder tener sentido. El operador Nabla, si se fijan, es como un vector cuyas componentes son derivadas parciales, por lo que podemos decir que este operador va a actuar sobre algunas funciones y las va a derivar. Y lo que obtengamos como resultado de esas derivadas van a ser muy interesantes. ¿Qué tipo de funciones pueden interactuar con el operador Nabla? Podemos tener funciones escalares. Yo puedo decir que phi es una función que depende de x, y y z. Por lo tanto, es una función escalar. También puedo tener funciones vectoriales como las que ya hemos visto. Por ejemplo, esta función que depende también de x, y y z. Y aún más, puedo poner que esta función tiene componentes que son a su vez funciones. Por ejemplo, una función que depende de x, y y z como componente x. Una función g que depende de x, y y z como componente y. Y una función h que también depende de x, y y z como componente z de la función. Esta función es una función vectorial. Ahora bien, ¿de qué tantas formas puede interactuar el operador del con estas funciones? Pues es muy sencillo saber de cuántas formas y de cierta forma antes ya lo hemos visto. Recuerden, es simplemente acordarnos qué operaciones puede haber entre escalares y vectores. ¿De qué tantas formas se pueden multiplicar? Podemos tener, por ejemplo, podemos aplicar el producto entre un escalar y un vector. Si hacemos eso, entonces vamos a tomar el operador Nabla y lo vamos a aplicar simplemente a phi. Y tendríamos esta operación. Nabla aplicado a phi sería igual a y parcial respecto a x más j parcial respecto a y más k parcial respecto a z por phi. Phi es una función escalar que depende de x, y z. Y esto opera simplemente tal cual el producto escalar de una función por un vector, es decir, cada elemento del vector tiene que multiplicarse por la función. Y entonces obtenemos lo siguiente. Obtenemos el primer componente, la primer componente por la función, nos queda y parcial de phi respecto a x, más segunda componente por la función escalar, j parcial de phi respecto a y, más k parcial de phi respecto a z. Y listo, eso sería el resultado de aplicar el operador Nabla a la función phi como un producto escalar. Y esta operación tiene un nombre en particular importante. Esta operación se conoce como gradiente de phi. Entonces,
si alguien les dice, encuentren el gradiente de tal función, ustedes saben que lo que tienen que hacer es hacer una multiplicación a una función escalar. Observamos que como resultado obtenemos un vector. La siguiente operación que va a ser importante es aplicar el producto punto. El producto punto entre nabla y ahora no podemos utilizar la función escalar porque el producto punto tiene que ser un producto entre vectores. Entonces va a ser entre nabla y la función vectorial A. Y entonces, ¿eso cómo se lleva a cabo? Pues simplemente colocan su operador, vamos a hacer el producto con el vector A y lo que obtenemos sería lo siguiente. Nabla es I parcial respecto a X más J parcial respecto a Y más K parcial respecto a Z, producto punto. ¿Se acuerdan cuáles eran las componentes de este vector? Era F de X, Y, Z en X, G de X, Y, Z en J, H de X, Y, Z en K. Aplicamos el producto punto. Tendremos la parcial respecto a F de X más la parcial de G respecto a Y más la parcial de H respecto a Z. Este tal cual es el resultado de hacer el producto punto entre nabla y un operador vectorial. Como todo producto punto nos tiene que dar como resultado un escalar. Y también esta operación tiene un nombre especial. Esta operación se conoce como la divergencia de la función vectorial A. Además, vemos que entonces siempre que les digan encuentre la divergencia de tal función, tienen que pasar varias cosas. La función tiene que ser un vector, porque si les dicen divergencia, les están diciendo que van a aplicar un producto punto. Y para tener el producto punto entre este operador diferencial y cualquier otra cosa, necesitan que lo que esté aquí sea un vector. Además, el resultado siempre va a ser un escalar. Recuerden eso. Por ahora solamente vamos a platicar sobre nabla y cómo se aplica a las funciones. Después vamos a adentrarnos a qué significa cada una de estas operaciones. La siguiente operación es el producto cruz. Producto cruz entre nabla y para obtener el producto cruz necesitamos aplicarlo a una función vectorial, entonces tiene que ser también a A. El producto cruz de nabla con A pues se puede encontrar mediante un determinante en donde la primera fila del determinante son los vectores unitarios I, J, K. La segunda fila son las componentes de nabla, es decir, la parcial respecto a X, parcial respecto a Y, parcial respecto a Z. Y el tercer renglón son las componentes del vector A, que era la función F
la función g y la función fgh. Y listo. De lo que salga el resultado de esta función se conoce como rotacional de la función vectorial a. ¿Y qué tiene que ser? ¿Qué tenemos que tener como resultado? El resultado de un producto cruz siempre es un vector. Recuerden eso. Entonces ahora vamos a hacer unos cuantos ejercicios. Ese sería ejemplo. Sean las funciones. Entonces, phi es igual a 3x a la y z cuadrada y a es igual a xy en y más xzj más z cuadrada y en k. Entonces vamos a pedir tres cosas. Número 1, encuentre la divergencia y el rotacional de A. 2, encuentre el gradiente de phi. 3, encuentre el rotacional de phi. Ok, entonces vamos a ver qué hacemos con esto que nos están planteando. Hagamos primero el ejercicio 1. El ejercicio 1 nos dice, encuentre la divergencia y rotacional de A. ¿Divergencia qué es igual? Divergencia, recuerden que es el producto punto. Entonces la divergencia de A es simplemente nabla punto A. Esto sería igual a el operador nabla. Vamos a hacer todos los pasos intermedios con calma. Ya ustedes cuando agarren práctica pueden obviar pasos, pero mientras tanto hagamos los pasos intermedios. Queremos hacer este operador producto punto con xy más xzj más z cuadrada y en k. Entonces es y por y. Y por y es 1. Y nos queda la parcial respecto a x de xy. Más j con j. Y obtenemos la parcial respecto a y de xz. Más k con k, que es la parcial respecto a z de z cuadrada y. Hacemos la operación y tenemos y, este es 0, más 2zy. Factorizamos y como resultado obtenemos y por 1 más 2z, que es la divergencia de A.
Listo. Esa es la primera parte de A. Ahora nos piden encontrar, tenemos la divergencia, sigue el rotacional. Para encontrar el rotacional, como ya les mencioné antes, lo que tenemos que aplicar es el producto cruz. Entonces tenemos nabla cruz A es igual a I J K parcial respecto a X, parcial respecto a Y, parcial respecto a Z, XY, XZ, Z cuadrada, Y. Eso es lo que hay que aplicar. Vamos a hacer el determinante por cofactores. Entonces el primer término de la fila 1 es 1 positivo por el determinante del menor, que sería es la derivada parcial de este término respecto a Y. Menos este término derivado respecto a Z. Menos J. Y ahora que sigue, es la parcial de este término respecto a X. Menos la parcial respecto a Z de ¿quién? De XY. Más K, seguimos con este último, el determinante de esta pequeña matriz. Sería la parcial respecto a X de XZ menos la parcial respecto a Y de XY. Hacemos las derivadas. Esto nos da I por Z cuadrada menos X menos J por esta es 0, esta es 0 por 0 más K por Z menos X. Entonces el rotacional de A es simplemente Z cuadrada menos X por I más Z menos X por K. Y tal como esperábamos, el resultado es un vector. Este vector es la segunda parte del inciso A. Vamos a ver qué más nos pedían. Ya tenemos el inciso A. Ahora el inciso B dice, encuentre el gradiente de phi. Para encontrar el gradiente de phi, nabla aplicada a phi. Entonces aquí tendríamos que nabla es la parcial respecto a X en I, más la parcial respecto a Y en J, más la parcial respecto a Z en K. Aplicada a phi, que es 3x a la Y Z cuadrada. Y esto se hace multiplicando o aplicando cada componente del vector a la función escalar. Entonces tendríamos esto es I por la parcial respecto a X de la función. 3x y a la Z cuadrada. Más J por la parcial de Y respecto a 3x por E a la Y Z cuadrada. Más K por la parcial respecto a Z de
3x a la y z cuadrada. Y nos falta hacer las derivadas. Entonces el primer término es y. De aquí la exponencial no tiene ninguna dependencia de x. Sale de la derivada. El 3 también lo podemos sacar. Lo único que se queda dentro es x. Más j, aquí lo que no depende de y es el 3x. Nos queda por la parcial respecto a y de e a la y z cuadrada. Más k, lo que no depende de z también es esta 3x. Por la parcial respecto a z de y z cuadrada. Parcial de x respecto a x es 1. Es y 3y z cuadrada. Más j por 3x. La parcial de la exponencial es la exponencial por la derivada del argumento. Recuerden siempre aplicar la regla de la cadena. Y de ahí nos queda z cuadrada. Más k por 3x. La derivada de la exponencial es la exponencial tal y como está. Por la derivada del argumento respecto a z es 2yz. Reacomodamos los términos de una mejor forma y nos queda que el gradiente de la función phi es igual a 3 por e a la y z cuadrada en y más 3xz cuadrada e a la y z cuadrada en j más 3 por 2, 6 xyz e a la y z cuadrada. Y este es el resultado del gradiente de phi. Es el resultado al inciso B. Y por último, el ejercicio tiene un inciso C. Pero prestamos atención a qué es lo que nos pide. Nos pide encontrar el rotacional de phi. Y veamos, eso tiene sentido. Para encontrar el rotacional, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Recuerdan? El rotacional se encuentra siempre con el producto cruz. Entonces ustedes podrían empezar incluso a plantear su problema y decir que este es igual a nabla cruz phi. Pero ¿qué problema tenemos aquí? Voy a empezar a armar mi determinante. Puedo poner las parciales de x, y, z. Pero el gran problema que tenemos es que esto no se puede llevar a cabo. Porque la función phi es un escalar. Como escalar no tiene componentes x, y, z. Entonces hacer esto sería un gran error, es incorrecto. Ahí lo que tendrían que responder es que el inciso C no puede realizarse. Ya que la función phi es un escalar. Y no existen rotacionales de funciones escalares. El rotacional es un producto cruz y por lo tanto ambas cosas que se multipliquen tienen que ser vectores. Y bueno, eso es todo por este video. Espero que les sirva. Aquí solamente lo único que aprendimos el día de hoy es quién es el operador nabla en coordenadas rectangulares. Es muy importante decir eso. Y cómo aplicarlo en un gradiente, en un
en un gradiente, una divergencia y un rotacional. Hay que poner aquí esa pequeña nota. Esta es Nabla en coordenadas rectangulares. Más adelante veremos cómo poner Nabla en otros sistemas coordenados. Si les fue útil este video, suscríbanse al canal. Hasta luego.